Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso lo que vamos a tratar es la aplicación de GeoGebra, que aparte de graficar funciones y trabajar bastante lo que sería eso, el tema de funciones, también hay un apartado para estadística y que veo que es muy interesante y que podemos ver la situación que estamos tratando ahora, que es el análisis bidimensional, de una manera mucho más gráfica y mucho más interactiva. Por si no me veis, estoy aquí abajo en la esquina, en este vídeo sí que parezco, y bueno, vamos a ver qué tal podemos llevar esta aplicación que tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es introducirnos en la página web de geogebra.org, justo como os estoy marcando aquí arriba, ¿vale? Ponéis esto tal cual en vuestro navegador y se os abrirá esta página que tengo yo aquí. Bien, entonces, ¿qué es GeoGebra? GeoGebra es una aplicación que ya os digo, lo que hace es graficar, aparte de ciertas situaciones, pues ayuda a que veáis mejor las funciones, cómo puede moverse un punto o cómo podemos ver si una función puede ser continua o no. Pero bueno, ya veréis que tiene mucho uso y que vosotros mismos ya habéis utilizado alguna vez en clase. Pero en este caso vamos a tratarlo para estadística y para un ejercicio muy concreto, que es el que tenemos aquí. Aquí lo que nos dice es que se decide realizar un estudio a 10 deportistas del CAR de Sant Cugat en el que se les pregunta el número de horas que entrenan y cuántas horas ven la televisión. Y el resultado ha sido el siguiente. Entonces, lo que nos están dando aquí son dos variables, la variable X, que sería el deporte, y la variable Y, que sería la televisión. Entonces, en este caso, todos los datos son horas y hay una relación entre esas dos variables que veremos cómo es esa relación. ¿Vale? Pero realmente este estudio lo que nos quiere decir y nos quiere preguntar en muy concreto es si un estudiante decide ver la televisión 5 horas y 30 minutos, es decir, 5 horas y media, ¿cuánto tiempo dedicará a hacer deporte? Y por otro lado, nos está preguntando si un estudiante que entrena 20 horas semanales, ¿cuánto tiempo dedicará a ver la televisión? Pues bien, realmente estas preguntas que nos están haciendo aquí tenemos que encontrar qué valor iría justamente en este caso, si vemos la televisión 5 horas y media, pues qué valor equivale eso en deporte y en el siguiente caso, pues si son 20 horas semanales de deporte, cuánto equivale en horas de televisión, ¿no? Pero claro, realmente nosotros aquí no tenemos nada que nos ayude a poder encontrar esos valores que corresponderían a X número de horas, en este caso, y a X número de deporte, ¿no? O X horas de tele y X horas de deporte. Entonces, como no tenemos nada, pues vamos a ver qué podemos hacer. Lo que sí que sabemos es de entrada es que estamos tratando un análisis bidimensional, por lo tanto sabemos que hay una relación entre la variable deporte y la variable televisión y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pues bien, lo que estamos tratando ahora ya sabéis que son las rectas de regresión, por lo tanto lo que tendremos que buscar es dos rectas de regresión, una para el primer caso, que sería este de aquí, y otra para el segundo caso, que sería este de aquí abajo, ¿sí? Entonces, primero de todo, nos vamos al GeoGebra, como estábamos antes. Perfecto. Entonces ahora vamos a darle a comienza a trazar el gráfico. Entramos y una vez que estemos en comienza a trazar el gráfico, está cargándose. Bien, cuando acabe de cargarse veremos. Bien, lo que tenemos que irnos ahora es justo aquí arriba de la pantalla, salen como unos cuadraditos, salen 9 cuadraditos, ¿vale? Es un cuadrado compuesto por 9 cuadrados dentro. Muy bien, pues lo que hacemos es clicamos aquí y nos vamos a GeoGebra clásico. Bien, clicamos y en este caso, mientras acaba de cargar, a ver, bien, ahora ya tenemos toda la página cargada y lo que nos iremos será a estos tres cuadraditos que hay aquí. Bien, y lo que vamos a clicar es hoja de cálculo, porque a nosotros no nos interesa graficar ninguna recta ahora mismo ni nada. Lo que queremos es trabajar con datos. Por lo tanto, nos metemos en una hoja de cálculo, clicamos y ya lo tendríamos abierto. Por lo tanto, ahora mismo, si os es abierto esta pestaña, la podéis cerrar, ¿vale? Y os podéis hacer más grande esta de aquí para que sea más cómodo trabajar con ello y sea todo muchísimo más visual, ¿vale? Bien, pues ahora que ya tenemos abierto el GeoGebra y podemos empezar a trabajar con él, yo me he preparado los datos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es introducir en esta cuadrícula los datos. Es decir, vosotros mismos podríais poner aquí deporte, X sería TV, bien, y aquí pues pondríamos ya los datos. Uno, en este caso corresponde a deporte, corresponden 14 horas de televisión, sí, es decir, lo que copiaríamos sería esta tabla de aquí. Pero yo me he hecho una chuletilla, porque para ir un poquito más rápido, y vamos a copiar esto y lo vamos a llevar directamente a la hoja de cálculo. Bien, si queréis vosotros también lo podéis hacer, pero no es necesario, ¿eh? Podríais hacerlo directamente con esto. Bien, a ver si se quiere poner. Tenemos unos problemas del directo. Esto es muy normal. Bien, ya está, ya lo tenemos. Bien, entonces voy a hacer un poquito más grande las columnas para que veáis bien las variables.
Pero esto sería realmente lo que tendríamos que hacer primero, es decir, traspasar nuestros datos del problema a lo que viene siendo la aplicación que sería con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, primero de todo, nosotros sabemos que estamos haciendo un análisis bidimensional. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es intentar graficar el diagrama de dispersión de esta situación. Por lo tanto, lo que hacemos es seleccionar las dos columnas sin seleccionar deporte y televisión, únicamente los datos, y nos vamos a ir aquí al diagrama que tenemos aquí. Bueno, es un histograma, le damos al histograma y en este caso nos dice tres opciones. Dice análisis de una variable. Nosotros estamos analizando dos variables, por lo tanto no tenemos que coger análisis de una variable. Nos dice análisis de regresión de dos variables. Esto es lo que nos interesa. Por lo tanto, clicamos en esta opción. Al clicar en esta opción, se está cargando. Bien, ya nos aparece aquí el diagrama de dispersión. Bien, perfecto, que es lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, ya tenemos aquí el diagrama de dispersión y a simple vista podemos ver que tiene una tendencia decreciente, por lo tanto hay una dependencia inversa y además podríamos decir que es bastante fuerte para los pocos datos que hay, ya que están bastante juntos uno de otros. Sí, podrían formar bien una recta. Muy bien, entonces ya tenemos hecho el diagrama de dispersión. Ahora, realmente nosotros queremos contestar estas dos preguntas de aquí. Por lo tanto, GeoGebra lo que nos va a hacer es calcular fácilmente todas esas cosas, sin nosotros tener que buscar pues datos de covarianza, de desviación típica, de media, etcétera, que podríamos hacerlo, pero no es necesario porque GeoGebra ya nos calcula directamente lo que viene siendo la recta de regresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, nosotros lo que queremos es un modelo lineal, ¿no? Porque, claro, realmente estos puntos van a seguir una serie de trayectoria. Entonces, aquí abajo sale modelo de regresión y ahora mismo está seleccionado ninguno. Si os fijáis, hay un montón de modelos de regresión, aparte del que estamos estudiando, que sería el lineal. Hay logarítmico, polinómico, potencial, bueno, exponencial, de crecimiento, de la función seno y la función logística. Pero en este caso solo nos vamos a centrar en el primero, que sería el lineal, ¿sí? Una vez le demos a esto, ¡pam!, nos sale aquí la recta de regresión por la que estarían los puntos más o menos aproximados, ¿sí?, en nuestro gráfico. Y si os fijáis bien aquí abajo, aquí sale y igual a 0, a menos no sé qué, no sé cuánto, ¿no? A menos 0,9677x más 15,9677. Es decir, aquí abajo lo que nos está saliendo es la recta de regresión que tenemos aquí graficada en color rojo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, realmente vamos a analizar un poquito estos ejercicios. Aquí en el primero dice, si un estudiante decide ver la televisión 5 horas y 30 minutos, ¿cuánto tiempo dedicará a hacer deporte? Bien, lo que nos están dando aquí es, dice, si un estudiante decide ver la televisión es I, ¿no? Porque hemos dicho que le íbamos a llamar I. Vamos a ponerlo. Hemos dicho que le íbamos a llamar I. Y al deporte hemos dicho que le íbamos a llamar X. Muy bien. Pues sí, en este caso, vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Si en este caso me dan la televisión, me están dando un dato de I, ¿no? Que serían 5,5 horas. Y yo lo que tengo que buscar es la X, es decir, las horas de tele. No me las dan. Pues bien, ¿qué recta de regresión tendríamos que hacer aquí en este caso? En este caso tendríamos que hacer otra recta de regresión, que sería la recta de regresión de X sobre Y. ¿No? Porque nos dan el dato de Y, pero no nos dan el dato de X. Muy bien, vamos a ver qué recta de regresión tendríamos que hacer en el siguiente caso. En este caso, lo que nos están dando, vamos a ponernos aquí, bien, dice un estudiante que entrena 20 horas semanales, por lo tanto, y, perdón, 20 horas semanales que entrena, por lo tanto son deporte, por lo tanto, X es igual a 20 horas, e Y sería igual a horas de tele, que yo no conozco ahora mismo, ¿sí? Perdón, aquí vamos a rectificar, son horas de deporte. Por lo tanto, cuando me dan los datos de X, pero no me dan los datos de Y, lo que vamos a hacer es buscar la recta de regresión de Y sobre X. Bien, ahora nos vamos a fijar aquí en nuestro GeoGebra y en este caso, ¿qué dato nos están dando aquí? Aquí lo que nos están diciendo, simple vista, cuando nosotros pongamos en el GeoGebra los datos y hagamos lo que hemos hecho, hacer la selección del diagrama de dispersión, que nos aparezca, luego escogemos el modelo lineal y nos aparece esta recta de regresión. Lo que nos están dando en este caso es el modelo de Y sobre X, que sería el genérico, ¿no? Por decirlo de una manera, el que a simple vista necesitarías, ¿no? Bien, pues en este caso lo que tenemos que hacer es, si nos dan el modelo de Y sobre X, vamos a aprovechar ya directamente y vamos a calcular. Muy bien, pues aquí dice cálculo simbólico. Bien, en este apartado lo que nosotros podemos hacer es sustituir una variable y nos dará el valor de la I. Pues en este caso, si nosotros tenemos 20 horas, pues si nosotros introducimos aquí 20 horas,
nos vamos fuera, ¡pam! Nos calcula directamente cuál sería el valor que correspondería ahí. Es decir, lo que hace el programa interno sería sustituir en esta función el valor de x, que sería 20, y nos da el valor de y directamente. Entonces, ¿qué pasa? Nos ha dado menos 3,38, menos 3,39 aproximadamente, ¿no? Es decir, nos dice que el valor de y es menos 3,39. Pero, ¿qué pasa? ¿Que existen horas negativas? No, ¿verdad? O sea, las horas no pueden ser negativas, es un dato positivo. Entonces, como las horas no pueden ser negativas, cuando suceda esto en este caso, nosotros diremos que no dedica tiempo a ver la televisión. Es decir, un estudiante que haga 20 horas semanales de deporte no va a tener tiempo para ver la televisión, según estos datos que tenemos aquí. Bien, porque nos ha dado un resultado negativo y nosotros sabemos que las horas no pueden ser negativas. Por lo tanto, esa sería la conclusión que tendríamos que llegar. Muy bien, continuamos con el ejercicio. Ahora en este caso hemos tratado esto. Bien, ahora borramos el 20 este y vamos a ver un nuevo tipo de diagrama que sería el diagrama residual. Muy bien, ¿qué nos dice el diagrama residual? Cuando seleccionéis aquí arriba diagrama de dispersión, pasamos de diagrama de dispersión a diagrama de residual. El diagrama de residual solo lo veréis cuando tengáis seleccionado el modelo de regresión. O sea que primero hacemos diagrama de dispersión, seleccionamos el modelo, calculamos y luego ponemos el diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué es el diagrama de dispersión? Lo que nos dice este diagrama es cómo de cerca están los diferentes puntos de la recta de regresión. Es decir, cómo de cerca están todos estos puntos de esta recta roja, por decir una manera, que sería nuestra recta de regresión. Entonces, lo que vemos es que los puntos están bastante cerca, porque si os fijáis en los ejes, la distancia de los puntos es bastante pequeña. Por lo tanto, están muy cerca de la recta de regresión, por lo que podríamos decir y ahí afirmar que tiene una correlación fuerte esta distribución de X e Y de deportes y televisión, ¿no? Es decir, la correlación que hay entre las dos variables sería fuerte. Bien, pues esto es lo que sería el diagrama residual. Entonces, ahora mismo, si nosotros queremos descargarnos los gráficos, voy a quitarlo todo, ¿vale? Voy a poner ninguno y vamos a empezar. Si nosotros queremos descargarnos los gráficos, nos vamos aquí y dice copiar en vista gráfica o exportar como imagen. Le dais a exportar como imagen y os sale aquí abajo, la podéis descargar y la podéis pegar en cualquier archivo que vosotros queráis. En este caso yo lo voy a cerrar porque no nos interesa ahora, ¿vale? Pero podríais hacerlo perfectamente para cualquier trabajo. Lo mismo si queréis hacerlo el diagrama de dispersión con el modelo lineal, pues lo hacéis y volvéis a exportar como imagen. Y luego, si queréis hacer el diagrama residual, pues lo mismo, diagrama residual, exportar como imagen, ¿vale? Y tendríais los tres gráficos de las tres situaciones. Muy bien, vamos a diagrama de dispersión y vamos a quitar el modelo lineal. Vamos a poner ninguno. Muy bien. Hasta ahora lo que hemos detallado es la primera situación, que es la situación de y sobre x. ¿Sí? Por eso nos ha permitido calcular el número de horas que dedica a la televisión una persona que tiene 20 horas de deporte semanal. Pero claro, ahora nos falta calcular la otra, la de x sobre y. Entonces, en este caso, lo que hacemos es transponer los términos, ¿no? O sea, cambiamos, le damos una vuelta, por decir de una manera, al eje. Entonces, en este caso, aquí tenemos una opción que sale x, y x, es decir, cambiar esas variables. Si le damos a este botón, lo que nos hace es cambiar, es decir, ahora en el eje de las x se situarían las y y en el eje de las y se situarían las x. El gráfico vemos que sigue siendo inverso porque eso no va a cambiar, lo único que sí que cambia es un poquito la estructura, ¿no? Si os fijáis bien, pues los puntos están de una manera un poco diferente de la situación anterior. Podemos volver a darle y lo vemos, sí, los cambios que se pueden apreciar son importantes, se puede ver bien. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos la situación nueva, que sería la situación de x sobre y, y como tenemos la situación de x sobre y, vamos a calcularlo y vamos a ver cuál es la recta de regresión de este caso. Entonces, ya tenemos el diagrama de dispersión, lo podemos descargar directamente si quisiéramos, pero vamos a ir al diagrama, al modelo lineal. Seleccionamos modelo lineal y aparece aquí la recta. En este caso, nuestra recta sería menos 0,8571 más 14,91. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues ya vemos que la recta también es bastante próximo a los puntos a ella y que es bastante cercana. Pero bueno, vamos a hacer la actividad. En este caso nos está preguntando que si un estudiante decide ver la televisión 5 horas y media, pues cuántas horas de deporte va a hacer. Bien, en este caso nos dicen que la y son 5,5 y la x no la sabemos. Pero, ¿qué os he dicho cuando hemos hecho este gráfico de aquí? Que las variables se habían intercambiado. Es decir, en el lugar de las x, que sería este de aquí, ahora aparecen los datos de la y.
y en el lugar de la y aparecen ahora los datos de la x. Por lo tanto, aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora la x sería la y y la y sería la x. ¿Bien? Pues si nos están diciendo que son 5 horas y media, sustituimos en el valor de la x aquí, 5,5, y obtenemos 10,2. Bien, pues ya sabemos que una persona que dedica 5,5 horas y media a hacer deporte obtendrá 10,2 horas de televisión. No, perdón, al revés, que una persona que obtiene 5,5 horas a ver la televisión hará 10,2 horas de deporte. Es decir, una persona que ve la tele durante 5 horas y media hará deporte durante 10,2 horas, es decir, 10 horas aproximadamente. Bien, perfecto. Pues ahora, si queremos ver el diagrama residual, directamente lo que nos haríamos es ir al diagrama residual y ya lo tenemos aquí. Entonces, en este caso, pues el eje este central sería la recta y aquí vemos que la distancia también es relativamente pequeña, incluso menos que en el gráfico anterior, porque antes teníamos hasta el eje 4, ahora lo vuelvo a poner para que lo veáis, pero si os fijáis aquí, el eje va de 3 en 3 y los puntos están muy cercanos, así que mucho mejor todavía. Pues bien, vamos a poner la otra situación para que la veáis. A ver, sería así. Fijaos, el eje de antes, si le damos aquí, están, la distancia es de 1 en 1, pero sale hasta 4, por lo tanto están más lejanos todavía que en la situación contraria, que están mucho más cerca. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No tenemos nada más para explicar. Es muy sencillo utilizar GeoGebra para estadística. Y bueno, espero que os haya servido y que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos.